¿Crees que es imposible que exista el sistema solar? Desde luego para muchos es una pregunta sin sentido porque la mayoría asumimos que nos encontramos en un planeta que pertenece a dicho sistema y que orbita al Sol junto a los demás planetas y otros objetos. Y no es una cuestión de fe, sino que conocemos pruebas suficientes para afirmarlo con toda certeza. Sin embargo, esta cuestión surge de cuando en cuando, planteada por los que dudan o niegan el modelo que ellos mismos llaman convencional. Usando como punto de partida un vídeo publicado recientemente sobre este asunto, a modo de análisis crítico pretendo tocar algunos puntos interesantes de este tema. Así que te invito a que compartas conmigo estos minutos, pero antes que nada, saludos, mi nombre es José y esto es Sciensorama. De forma habitual, los defensores de modelos alternativos publican argumentos relacionados con un tema en concreto que parece que a veces se repiten de manera cíclica. Se eleva el interés por alguna prueba que ellos consideran concluyente en contra de lo que llaman el modelo convencional. Son refutados de manera aplastante y por alguna razón que desconozco, con el paso del tiempo tienden a ignorar la refutación y vuelven a la carga con los mismos argumentos, pero con sutiles modificaciones. A ver si cuela, supongo. En algunos casos parece que evolucionan y suben un poco el nivel de sus argumentaciones, tal como podemos ver en el vídeo publicado por Naob, del que dejaré un enlace en la descripción de este vídeo. Él se pregunta si puede existir el sistema solar justificando su exposición y conclusiones en base a la imposibilidad de encontrar soluciones generales analíticas para el problema de los 3 cuerpos y menos aún para el problema de los n cuerpos. Dicho así, puede parecer que se trata de una crítica muy elaborada. Un análisis más exhaustivo permite ver que en realidad no se trata de un vídeo muy diferente a los demás, es decir, se toma un tema en concreto, se interpreta de manera sesgada la información convencional que existe sobre el mismo, se citan frases de investigadores que cuadren con la conclusión que se quiere sacar, se sacan de contexto investigaciones relacionadas con el tema para reafirmar la opinión del autor, unas pocas falacias por aquí y por allá, 11 minutos a fuego medio y ya está. Listo, el sistema solar no puede existir. Desde luego parece la receta del éxito. Algunos argumentarán que el autor de este vídeo lo coloca en la categoría de entretenimiento y por tanto no hay que tomar sus afirmaciones muy en serio. Pero yo no estoy de acuerdo, por los comentarios se deduce que hay personas que sí se lo están tomando en serio. Lo realmente preocupante no es que se propaguen ciertas ideas contrarias al conocimiento científico actual, sino que estas mismas ideas se justifiquen mediante un razonamiento falaz, por lo que esto no es más que otro tipo de manipulación, curiosamente perpetrada por los que acusan de adoctrinamiento a todo aquel que se muestra crítico con su postura. Por otra parte, si realmente el autor quiere categorizar correctamente este vídeo, le aconsejaría que añada la etiqueta de humor, ya que se ajusta mejor a la mayor parte de su contenido. De manera general, es posible afirmar que el argumento principal de todo el vídeo es algo así como es imposible simular un determinado fenómeno, por tanto este no puede existir. De hecho, es su conclusión final, no se puede simular el sistema solar, por tanto el sistema solar no puede existir. Ya veremos más adelante que no es correcto decir que no se puede simular el sistema solar, pero supongamos en un momento de locura transitoria que afirmamos que no se puede simular. Pues bien, la existencia del sistema solar no está condicionada al hecho de que lo podamos simular o no. La existencia se determina por un conjunto de datos observacionales recabados durante muchos cientos de años, que permite hacer un modelo de comportamiento general, aunque no se conozcan las causas de dicho comportamiento, y es lo que se llama un modelo descriptivo, y según todas las pruebas, el sistema solar existe. El conocimiento de los mecanismos responsables del movimiento es lo que permite hacer una simulación. Si no es posible hacerla, esto no implica que el sistema no exista, sino que los conocimientos que tenemos sobre el sistema son incompletos o erróneos y se requiere investigar el tema con más profundidad. Desde luego en este caso conocemos los mecanismos. Las observaciones permitieron a Kepler describir los movimientos planetarios como elipses alrededor del Sol, formulando sus famosas 3 leyes, mientras que Newton encontró un modelo matemático que describe la interacción entre objetos en función de su masa y distancia, y que es coherente con el movimiento observado y que hoy conocemos como ley de gravitación universal. Tal como dice el vídeo, es cierto que Newton fracasó al intentar aplicar su ley de gravitación universal al sistema solar, y que justificó su existencia a un poder divino, pero el autor usa esta afirmación un poco como una falacia de autoridad. En la época de Newton había una serie de comportamientos anómalos de los planetas que parecían no tener explicación. Júpiter y la Luna parecían acelerarse y Saturno frenarse. Estos movimientos denominados seculares, al contrario de los movimientos periódicos, parecían continuar indefinidamente en el tiempo, lo cual provocaría que la Luna cayera eventualmente sobre la Tierra y que Júpiter y Saturno destabilizasen todo el sistema solar, todo ello en periodos de tiempo relativamente cortos. Pero lo que pretende ignorar el autor es que 70 años después de la muerte de Newton, Pierre-Simon Laplace en su libro Tratado de Mecánica Celeste resolvió estos problemas con su teoría perturbativa.
Usando aproximaciones a la solución de los n-cuerpos, descubrió que muchos de los movimientos anómalos en determinados cuerpos del sistema solar no eran seculares sino cíclicos, con periodos muy largos que no habían sido identificados correctamente, demostrando las limitaciones de algunos de los antiguos sistemas de predicción basados en ciclos observados durante periodos limitados de tiempo, y por tanto el sistema solar seguía siendo estable sin divinidad de por medio, al menos a corto plazo. Es muy conocido que, como una especie de crítica a la afirmación de Newton de la intermediación divina, al ser interrogado Laplace por Napoleón acerca de la ausencia de un creador en sus resultados, Laplace respondió: «Señor, yo no he necesitado de esa hipótesis». Y cuando Napoleón argumentó que Dios era una hipótesis muy bella que explicaba muchas cosas, Laplace le contestó diciendo que aunque esa hipótesis pueda explicarlo todo, al mismo tiempo no permite decir nada. Y cito esta frase porque representa muy bien lo que ocurre actualmente. Los modelos, más allá de la ideología y de la misión social, son herramientas y su cometido es el de ser útiles proporcionando conocimiento adicional, pero sobre todo, y al contrario de los modelos alternativos, haciendo predicciones que puedan ser corroboradas. Tras el descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, el estudio continuado de los movimientos durante los siguientes 70 años puso en apuros a la teoría de la gravedad, pues los intentos de describir su comportamiento usando incluso la teoría perturbativa de Laplace, considerando el resto de los objetos que se conocían del sistema solar, había fracasado, volviendo a poner en duda la estabilidad del sistema solar a corto plazo. Sin embargo, otro astrónomo y matemático francés, Urbain Jean-Joseph Le Verrier, quizás al mismo tiempo que el astrónomo inglés John Couch-Adams, fue quien finalmente dio con la solución usando los mecanismos propuestos por Newton y las afirmaciones de Laplace, al suponer que la alteración del movimiento de Urano era debido a la existencia de un nuevo cuerpo. Sus cálculos le permitieron hacer una predicción de dónde debía encontrarse y en 1846 pasó sus datos al astrónomo Johann Gottfried Gale, quien lo halló a menos de 1 grado de la posición prevista. Este nuevo objeto recibió el nombre de Neptuno. Su descubrimiento a través del cálculo probó la validez de la teoría de la gravitación no solo como un modelo capaz de explicar movimientos ya conocidos, sino como una herramienta con la capacidad de hacer predicciones válidas. Estas y muchas pequeñas otras victorias llevaron a crear y a mantener toda una corriente de pensamiento iniciada por el propio Laplace, denominada determinismo, que de manera muy resumida viene a decir que si se tiene el conocimiento completo del estado de un sistema y las reglas que lo rigen, es posible determinar tanto el pasado y el futuro de dicho sistema con completa certeza. Carboll y Strass resumiría a finales del siglo XIX esta conjetura como el problema de los n-cuerpos. Dado un conjunto de objetos con posiciones y velocidades y tamaños arbitrarios, conocidas las interacciones que existen entre ellos, hay que demostrar si es posible encontrar sus posiciones y velocidades en cualquier otro instante de tiempo. Un ejemplo particular de este problema es el del sistema solar, lo que en base a los resultados lleva a la pregunta ulterior de si dicho sistema es estable o no. El matemático sueco Mikael Leffler propuso este problema como uno de tantos a resolver en una competición matemática celebrada como parte de los eventos previstos para 1889 para conmemorar el 60 cumpleaños del rey Oscar II de Suecia, que era un gran aficionado a las matemáticas. En 1887 el matemático francés Jules-Henri Poincaré confirma su participación en el desafío para encontrar la solución al problema de los n-cuerpos, al que considera el problema inicial inabordable en tiempos tan limitados, y restringe su estudio al problema de los 3 cuerpos, del cual ya había obtenido algunas soluciones particulares. El resultado inicial de Poincaré es que bajo determinadas condiciones las trayectorias tienden hacia órbitas periódicas para tiempos arbitrarios mayores que 0. Las soluciones se pueden representar por una serie infinita convergente, lo que se concluye en un régimen estable para el problema de los 3 cuerpos. El método usado era bastante novedoso y más cualitativo que cuantitativo, y por ello, y no por encontrar la respuesta al problema de los 3 o n cuerpos, a la cual no había respondido de manera contundente, se le otorga el primer premio del concurso. Durante la publicación del trabajo de Poincaré se descubrieron errores importantes, lo que le llevó a reescribirlo completamente y a cambiar su conclusión inicial sobre la estabilidad, y este afortunado error concluyó en grandes avances en la topología y sentó las bases de lo que hoy denominamos teoría del caos. La principal novedad del trabajo de Poincaré fue la de sustituir el estudio de las trayectorias por una aplicación bidimensional como un corte en el espacio donde se mueven los objetos y analizar el retorno de un cuerpo a este plano a lo largo del tiempo, convirtiendo las ecuaciones del movimiento en una función iterativa. La conservación de algunas propiedades de este tipo de sistemas le llevaron a concluir que en un amplio rango de casos los cortes al plano debían contenerse en un área muy limitada, lo que implicaba directamente una estabilidad incondicional. Tras revisar su trabajo se dio cuenta que el área no tenía por qué estar limitada, las series infinitas no convergían y su conclusión inicial era errónea. Este plano de corte de las trayectorias, conocido hoy en día como sección de Poincaré o aplicación de Poincaré,
sigue siendo una de las herramientas más potentes para el análisis actual de sistemas dinámicos no lineales. Pero la gran conclusión que saca Poincaré es que la evolución de un sistema como es el de los tres cuerpos, que puede ser extrapolable al problema de los n cuerpos, es que es increíblemente sensible a las condiciones iniciales y una mínima variación de las mismas puede llevar a un sistema a un estado radicalmente diferente en un tiempo determinado. Menos de una década después de la publicación de los resultados de Poincaré, Carl Sandman, un matemático finlandés, probó la existencia de una serie convergente infinita para el problema de los tres cuerpos, que sería extendida a más cuerpos con ciertos matices por Quidon-Hwan a principios de los 90 del siglo pasado, pero las series convergen tan lentamente que es un resultado muy poco práctico. ¿Implica esto que no es posible simular un sistema de n cuerpos tal como afirma Naop? Lo cierto es que no. El estudio de Poincaré concluye la imposibilidad de encontrar una solución general analítica al problema, es decir, una fórmula que identifique el estado de un sistema en cualquier instante. Sin embargo, nada impide resolver el sistema de manera aproximada, como es el caso de las soluciones numéricas, considerando que los errores en la aproximación y en las condiciones iniciales van a provocar cierta incertidumbre en su comportamiento, que además aumenta considerablemente a lo largo del tiempo. Este es uno de los grandes fallos de este vídeo, confundir la no existencia de solución analítica con la no existencia de solución de ningún tipo, y lo que le lleva a hacer un razonamiento erróneo y afirmar que el sistema solar no puede existir. Pongamos un ejemplo para ver lo absurdo de esta afirmación. Sabemos lo complicado de predecir el tiempo atmosférico. Tal como ocurre con el problema de los tres cuerpos, su complejidad es tal que es también considerado como un sistema no lineal. Incluso las aproximaciones más simples muestran un comportamiento caótico, tal como demostró Lorenz en 1963. No existen soluciones analíticas, por tanto no se puede simular, así que la atmósfera no existe. Durante todo el vídeo, Naop nos muestra soluciones numéricas al problema de los tres o más cuerpos en las que alguno o todos ellos parecen escapar, mientras que las que muestra sacadas de un trabajo de investigación relativamente reciente en el que se han encontrado soluciones no triviales restringidas al plano, las valora como ficticias por ser ajenas al comportamiento del sistema solar, obviando el hecho de que lo particular de estas soluciones es la de ser incondicionalmente estables y no de imitar ningún comportamiento conocido. Quizás el caso más interesante de manipulación en el vídeo lo podemos ver cuando hace referencia al reto de supercomputación de Nuevo México y a un informe elaborado por uno de los grupos de estudiantes de computación que participaron en el curso 2014-2015. Si buscamos información sobre este reto vemos que no está dirigido a estudiantes universitarios, a pesar de que Naop añade una imagen superpuesta al informe que hace pensar otra cosa. Si buscamos esta imagen en TNI vemos que la obtuvo de la página de una escuela de ingeniería, que poco tiene que ver con el reto ni con el nivel que pretende asignar a sus participantes. Es cierto que en el informe se saca la conclusión de que es muy difícil conseguir órbitas como las del sistema solar partiendo de cualquier configuración inicial, concluyendo que lo consideran increíblemente anómalo. En el propio informe aparece el programa que usaron y después de echarle un vistazo se ve claramente que carece de la sofisticación necesaria para hacer este tipo de simulaciones correctamente. De hecho, este informe es poco más que un trabajo escolar y no un artículo publicado en alguna revista de revisión por pares, y me parece vergonzoso que lo use como algún tipo de prueba para sostener sus argumentos. Hay que considerar que el sistema solar es un caso muy particular de n cuerpos y parece que lo que pretende el señor Naop es colocar un montón de planetas de forma arbitraria y que de manera espontánea se organicen en órbitas casi circulares alrededor de un Sol. Todo muy coherente con el planteamiento creacionista, y como esto no se produce y basándose en un informe de cuestionable relevancia, llega a afirmar que la configuración actual del sistema solar es altamente improbable. Lo que no considera en ningún momento son las teorías científicas modernas de la formación del sistema solar a partir de una nube primordial que se condensa debido a la gravedad hasta formar una o varias estrellas y que en el proceso, debido a la conservación del momento angular, los restos del gas y del polvo acretan en un disco giratorio delgado alrededor de estas estrellas. Los planetas se forman en estos discos giratorios y por tanto su movimiento inicial global es el mismo que el del disco. ¿Y desde su formación el sistema solar permaneció inalterado hasta nuestros días? Pues probablemente no. Antes de la década de los 70 del siglo pasado se pensaba que las interacciones muy cercanas entre planetas eran algo poco probable, debido a las grandes distancias que existían entre ellos en el sistema solar. Sin embargo, la única teoría que explica de manera coherente la existencia de nuestra Luna pasa por una Tierra primitiva que colisionó poco después de la formación del sistema solar con un objeto que podría haber tenido el tamaño de Marte, mientras que los giros anómalos de Urano y Venus podrían tener una causa similar, lo cual plantea un sistema solar muy activo en sus inicios que ha evolucionado hasta tener la forma que observamos actualmente. Pruebas de esta evolución también parecen hallarse en las posiciones actuales de Urano y Neptuno, puesto que resulta incoherente que se formaran tan lejos del Sol debido a la falta de material que se supone que existía en la zona durante la formación del sistema solar. Esto ha llevado a pensar que ambos planetas se formaron en una posición mucho más interior.
Poco después de la formación del Sistema Solar, los dos gigantes Júpiter y Saturno comenzaron a entrar en resonancia orbital 2-1. Este es un fenómeno en el que ambos planetas orbitan al Sol de una manera muy particular. Al mismo tiempo que uno da una vuelta, el otro da exactamente 2 vueltas, lo que provoca ciertas fuerzas en la misma dirección y sentido que perturban gravemente el resto de los planetas, hasta el punto que este comportamiento trasladó a Urano y a Neptuno a los confines del Sistema Solar e incluso pudo haber expulsado a uno o más planetas que por aquel entonces también orbitaban nuestro Sol. Claro está, existen pruebas de ello. Esta migración planetaria provocó que los miles de asteroides y cometas que se encontraban más allá de Saturno, de los restos de la formación del Sistema Solar, cayeran hacia el interior, alcanzando a los planetas y satélites, en lo que se conoce como el Gran Bombardeo Tardío, un periodo de fuerte actividad de colisiones que está constatado por el análisis de concentraciones relativas de uranio y plomo en cristales de silicón, considerados como precisos sistemas de datación radiométrica. Todo esto nos dibuja un escenario muy diferente a los supuestos movimientos ordenados y apacibles que podemos apreciar hoy en día, pues lo que observamos es en realidad el resultado de lo que queda y ha permanecido estable y no de lo que en un principio había. Pero volvamos al tema de la imposibilidad de simular el Sistema Solar. Aunque los primeros métodos numéricos, que aquí son aquellos que se usan para obtener soluciones aproximadas a sistemas dinámicos, habían sido desarrollados mucho antes de que Poincaré y otros presentaran sus resultados sobre el problema de los 3 o n cuerpos, su uso era poco habitual por lo engorroso de los mismos. El uso de un método numérico implica la discretización del tiempo en pequeños intervalos en los que se calculan las características de un sistema en función de sus propiedades previas, y los errores de este tipo de métodos están en función del tamaño del intervalo. Si queremos encontrar una solución de manera rápida a un momento muy alejado del tiempo del momento inicial, habrá que dar pasos muy grandes, lo que implica errores considerables. Si por el contrario se necesita una solución muy precisa, será necesario hacer el cálculo de muchos más pasos de pequeño tamaño, y considerando la sensibilidad de los sistemas de n cuerpos sometidos a la gravedad a las pequeñas perturbaciones, cuanto más pasos, más error se comete cuando se hacen los cálculos con una precisión reducida. Así, encontrar soluciones con este tipo de métodos se consideraba prácticamente inabordable, salvo para problemas muy específicos. Por otro lado, no todos los métodos numéricos son iguales, algunos son relativamente simples y otros muy complejos en función de los pasos intermedios y del error estimado en función del tamaño del paso temporal. Pero en los años 50 y 60 del siglo pasado, con la introducción de los ordenadores y técnicas de computación avanzada, los métodos numéricos denostados por impracticables se convirtieron en indispensables, pues su punto más débil, que es tener que repetir miles de veces un esquema fijo, es una tarea muy sencilla de realizar por una máquina. Desde la misma década de los 60, encontrar una solución aproximada fiable para el problema de los 3 o n cuerpos se consideró algo de suma importancia, pues las misiones del programa espacial estadounidense para llegar hasta la Luna dependían de poder prever una posición precisa tanto de la Luna y de la Tierra como de las misiones enviadas al espacio y poder hacer con seguridad las maniobras requeridas simulando previamente el resultado. En el caso norteamericano, la tarea recayó sobre el JPL, que aunque desarrolló de manera interna las primeras simulaciones del Sistema Solar, publicó su tercera versión denominada Efemérides DE19 en el año 1969. Evidentemente, para hacer una simulación se debe tener un modelo. En las soluciones de los primeros efemérides del JPL se incluía la posición y velocidad de los mayores cuerpos del Sistema Solar, considerados como puntuales, usando mediciones astronómicas precisas de los 50 años anteriores para generar un conjunto de condiciones iniciales. Inicialmente, la interacción entre cuerpos se correspondía únicamente con la gravitación universal, y el punto más débil de estos modelos era y sigue siendo el conocimiento preciso de las masas de los cuerpos planetarios, pues la indeterminación de estos valores, sabiendo lo sensibles que son estos sistemas a las condiciones iniciales, pueden introducir errores que produzcan un resultado inútil. A lo largo del tiempo se han ido introduciendo mejoras en los modelos, como la relatividad general, los tamaños de los objetos planetarios, los principales satélites de los planetas del Sistema Solar, asteroides, el viento solar, la acción del campo magnético, la forma elipsoidal de algunos cuerpos, datos más precisos sobre posiciones y masas recabados por las misiones enviadas a otros planetas y muchas otras cosas que intentan abarcar todo el conocimiento de las interacciones y características de los objetos del Sistema Solar. Durante los siguientes 10 años a la primera publicación de los resultados de estos cálculos, se valoró la utilidad de los mismos comparando sus predicciones con las observaciones y resultaron ser tan precisos que a mediados de los 70 dejaron de hacerse las antiguas predicciones basadas en la teoría perturbativa, publicadas de manera ininterrumpida desde el siglo XIX. En el año 1984, con la publicación del DE200, un par de años antes, los modelos numéricos de efemérides basados en simulaciones del Sistema Solar se convirtieron en la base del Astronomical Almanac, que sigue siendo usado como referencia para incluir datos astronómicos en casi todos los almanaques que se publican hoy en día. Así que si consultas la fase de la Luna, la hora de salida o puesta del Sol o de cualquier otro objeto, casi con toda certeza estás consultando los resultados de una simulación numérica del Sistema Solar, así que no solo no son imposibles de hacer, sino que manejamos sus resultados habitualmente.
Quiero aclarar que el JPL y la NASA no son los únicos que manejan estos modelos. Muchos países tienen agencias con grupos de investigación que hacen sus propios desarrollos, aunque tengan menos repercusión. Un caso a destacar es el de la Oficina de Longitudes de París, que desde los años 80 proporciona un modelo híbrido entre lo numérico y lo analítico, que alcanzó gran popularidad con la publicación de una de sus versiones en 1988 llamado VSOP 87, nombre que corresponde a Variaciones Seculares de las órbitas planetarias en francés. Prácticamente todos los programas de astronomía que puedes encontrar se basan en los datos generados por alguno de estos dos tipos de modelos, y la precisión de los mismos ha sido demostrada durante más de 50 años. Cualquiera puede comprobar estas soluciones numéricas, pues sus resultados son accesibles públicamente y pueden ser descargados y distribuidos libremente. ¿Y cuál es el rango de predicción de estos modelos? Pues varía bastante de uno a otro. A lo largo del tiempo se han realizado muchas simulaciones, no siempre con la intención de aumentar el intervalo de la predicción, sino de conseguir mejores predicciones o de incluir el conocimiento que se adquiere al investigar los cuerpos planetarios, así que se trata de un tema en constante evolución y mejora. Algunos, como el DE200, cubre desde el año 1600 hasta el 2169. Sin embargo, el DE431, publicado en 2013, cubre desde el año 13200 a.C. hasta casi el 17200 después de Cristo, mientras que el VSOP 87 tiene un rango de más o menos 4000 años centrado en el año 2000. En ninguno de los casos se ha obtenido una solución inestable para el sistema solar. Las predicciones futuras de estos modelos son inciertas y se deben comprobar continuamente para asegurar la validez de los mismos, pero al mismo tiempo deben ser capaces de describir eventos pasados. En los últimos años, gracias a los modelos numéricos de simulación, se han identificado eclipses descritos por culturas de hasta 3000 años de antigüedad. El resultado de este tipo de investigaciones ha permitido datar con mayor precisión ciertos eventos históricos, como las fechas de varios reinados del Antiguo Egipto. ¿Y dónde está el límite? Hay que considerar que existen fenómenos ajenos al sistema solar, como el eventual acercamiento de una estrella, que puede provocar perturbaciones considerables, así que además de los problemas internos, hay que tener en cuenta la indeterminación que genera la falta de información sobre los eventos externos. Aún así, determinados autores, usando modelos simples, han buscado soluciones al problema de la estabilidad hasta los 50.000 millones de años. Sí, no es un error, 50.000 millones de años, mucho más allá del tiempo estimado de vida del Sol, que son 5.000 millones de años. Esto es un simple ejercicio matemático y los resultados probablemente carecen de sentido, pero no deja de ser un reto interesante. Los modelos más complejos, desarrollados por Jacques Lascar, por ejemplo, llegan hasta los más o menos 250 millones de años, pero la indeterminación en la posición dentro de la órbita de cada cuerpo es tan grande que solo se pueden sacar conclusiones muy básicas de estas simulaciones después de los primeros más o menos 100 millones de años, confirmando el comportamiento caótico del sistema. El propio Lascar ha conseguido hacer simulaciones hasta los 50 millones de años para el comportamiento de las órbitas, manteniendo una precisión aceptable. Sus últimas investigaciones muestran que las colisiones y las eyecciones de planetas son posibles antes del final del tiempo de vida estimado para el Sol. Entre los eventos a destacar de estas simulaciones a muy largo plazo es la resonancia entre el movimiento de Júpiter y la precisión de Mercurio, que eventualmente incrementaría su excentricidad y podría expulsar este planeta del sistema solar, o lo haría colisionar con la Tierra o con Venus con una probabilidad de entre el 1 y el 2% en los próximos 5.000 millones de años. Para finalizar con el vídeo en la OP, cabe destacar que saca de contexto ciertas afirmaciones realizadas por los autores del programa Universe Sandbox. Primero debo decir que este programa, aunque es muy complejo, no deja de ser un juego, y los problemas a los que se refieren los autores es el típico que se puede encontrar cualquiera al usar métodos numéricos, que si el paso temporal es muy grande se pierde precisión y puede ocurrir cualquier cosa. Los autores responden así a las ansias de los usuarios de simular hasta un futuro muy lejano en poco tiempo. Esta misma página se incluye como solución restringir las interacciones a pares entre Sol-planeta o planeta-satélite para evitar estos problemas. Sin embargo, tal como hemos visto aquí, dichas soluciones dejarían de tener sentido, así que esto no es un problema únicamente propio de los sistemas de N-cuerpos, sino de los integradores numéricos y de la metodología utilizada para realizar el cálculo. Por último, quiero decir que por lo expuesto en este vídeo, se puede concluir que el sistema solar se puede simular y de hecho se simula continuamente, y se obtienen resultados con cierta indeterminación, pero que sirven para hacer análisis y predicciones que incluso usamos de forma cotidiana. Si el sistema solar es incondicionalmente estable o no es otro asunto, quizás incluso podría ser una pregunta que carezca de sentido de forma estricta, sin especificar un horizonte temporal determinado, ya que existen otros eventos catastróficos que pueden acabar con el sistema solar. Digamos que es una pregunta muy difícil de resolver por ahora. Pero lo que sí podemos confirmar con toda rotundidad es que aunque el futuro del sistema solar a largo plazo fuera incierto, dicha condición tampoco puede refutar su actual existencia.
Para terminar, voy a describir un pequeño experimento que voy a realizar. En los próximos días voy a hacer un directo con una simulación del sistema solar que he desarrollado y que dejaré funcionando sin interrupción durante algunas horas esperando alcanzar 100.000 años o más, en fin, todo lo que me sea posible. Y voy a comparar los resultados obtenidos con otros publicados en alguna revista internacional, como estos que vemos aquí, donde se muestra la evolución de la excentricidad de los planetas interiores con respecto al tiempo, o lo mismo para Júpiter y Saturno, para comprobar si lo que se obtiene tiene o no algún sentido. La simulación contendrá el Sol, todos los planetas, Plutón y la Luna, que serán considerados como masas puntuales situadas en sus respectivos baricentros, y los datos para las condiciones iniciales y las masas de todos ellos los extraeré de la página JPL Horizon, tomando como referencia el baricentro del sistema solar y el plano medio a la eclíptica en el año 2000. Como única interacción voy a suponer la ley de gravitación universal sin considerar la relatividad general, los efectos del viento solar o de cualquier otra fuerza externa o interna. Como método numérico voy a usar uno explícito de muy alto orden, con predicción del error numérico en cada paso, estableciendo una tolerancia máxima para el mismo. Bueno, con todo esto no pretendo obtener unos resultados increíblemente precisos, pero sí el comportamiento general del sistema solar y poder demostrar que, aunque se use un modelo muy limitado, el sistema permanece estable durante determinados periodos de tiempo, pero sobre todo para demostrar que este tipo de simulaciones son posibles y de hecho son habituales. Así que si te interesa el tema, estate pendiente al anuncio que haré en mi canal previa a la emisión de este directo, y además te invito a que pases por allí y que comentes lo que consideres oportuno. Y aquí termina este vídeo. Como siempre digo, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Estés o no de acuerdo conmigo, te haya gustado o no el vídeo, deja tu opinión en la caja de comentarios. En cualquier caso, no te pierdas el próximo episodio de Ciensorama.